Bueno, pues vamos a dar inicio. Bien recuerdo que nosotros quedamos, o bueno, terminamos de ver la etapa postulatoria dentro del proceso. Vamos a hacer un repaso y posteriormente vamos a ver un expediente. Tengo un expediente de un caso 100% real. Entonces, vamos a estar viendo escrito inicial de demanda, el auto. En este caso, me parece que hubo una prevención, se desahoga prevención y posteriormente se admite. Vamos a ver también razón de emplazamiento y contestación de demanda. Nada más déjenme verificar si vimos hasta contestación de demanda. Porque incluso hasta les hice una diapositiva. Nada más déjenme verificar si vimos. Check 2. Aquí está todo. Sí, terminamos de ver la demanda. Ya nada más vamos a hacer un repaso a lo que es los autos que le recaen a la demanda, que bien recuerdo, me parece, creo que sí los vimos, pero bueno, vamos a hacer un repaso y posteriormente vamos a hablar de lo que es la razón de emplazamiento. Voy a poner aquí la pizarra. Ok, listo. Entonces, nosotros platicábamos acerca de lo que es la demanda. La demanda le cae 3 acuerdos, habíamos acordado. Ay, disculpa. El ideal es el de la admisión, eh, que prácticamente es que se cumplen con los requisitos que establece la ley adjetiva. Que no hay nada que aclarar, que adicionar, que pasamos al siguiente fase o a la siguiente etapa procesal, que justamente es el emplazamiento, porque en el auto admisorio también se ordena el emplazamiento. Y en algunos procedimientos incluso se ordena fecha de la primera audiencia. Bueno, en el auto de prevención es cuando ha quedado algo,
en el aire, que algo se tiene que adicionar, se tiene que aclarar, y nos dan el término de 3 días. Y el de desechamiento es cuando realmente no procede por algún tipo de, por lo regular, cuando las desechan es por algún tema de incompetencia. Es decir, cuando el juez lee el escrito y dice: "¿Sabes qué? Yo no me hago cargo o yo no tengo conocimiento, yo no tengo la facultad para conocer de ese asunto", ¿no? Entonces, eso también recuerdo que lo vimos, es como repaso de la última clase que tuvimos. Los autos que les recaen a la demanda es admisión, prevención y desechamiento, pero el objetivo es obviamente que nos admitan la demanda. También recuerdo que hablamos de los efectos de la presentación de una demanda y es interrumpir la prescripción. Recordemos que la prescripción es una pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo. Entonces, hay figuras o hay acciones que el Código Procesal nos establece un lapso de tiempo para poder demandar. Por ejemplo, hace poco asesoré a una familia por temas de sucesión y ellos me referían, son 5 herederos, y a mí quienes, se acercaron conmigo son 2 de los 5 herederos, ¿no? Entonces, ellos me mencionan: Licenciada, los otros herederos ya han sido albaceas, no han rendido su encargo, no rinden sus cuentas", porque un albacea es administrador de la sucesión. Entonces, tiene que rendir cuentas, tiene que inventariar, tiene que evaluar los bienes, bueno, tiene ciertas tareas, ¿no?, fundamentales. Pues los albaceas, los herederos que han estado en ese nombramiento no han hecho su trabajo y aparte de eso ya están siendo procesados o, ya se está llevando en la materia penal, procedimientos de violencia familiar, ¿no? O sea, hay denuncias de violencia familiar. Y entonces ellos me refieren, ellos sí tienen derecho para heredar, para que cuando pasemos a la parte de adjudicación les toque lo que, pues, les corresponde, el porcentaje que ellos puedan reclamar. Entonces, ahí yo les comentaba que el código procesal, no, en este caso, el Código Civil sí lo establece, eh, la incapacidad de los herederos para poder ellos adjudicarse parte de la herencia radica en que si han sido condenados por un delito. O también puede ser que se les declare incapaces de heredar si no cumplieron con su encargo siendo albaceas y por una cuestión grave, ¿no? Que la cuestión grave ya la tenemos, que es la denuncia, ¿no?, de violencia familiar. Pero el código establece un lapso para poder promover esa demanda, o bueno, en este caso es parte de un incidente, porque el incidente es un expediente chiquito, un procedimiento chiquito dentro de un principal. El principal en este caso, pues, es la sucesión. Entonces, mediante un incidente, se tiene que hacer esas manifestaciones al juez para que los declaren incapaces de heredar, ¿no? Pero nos da el plazo de un año. Entonces, estamos hablando que esa demanda que se tiene que realizar tiene que ser o nada más tenemos el plazo de un año después de que sean condenados de ese procedimiento de violencia. Entonces, yo les comenté, pues, nada más hay que estar al pendiente del dictado de la sentencia cuando ya los condenen en la materia penal, para entonces, ahora sí, tenemos un año para promover esa demanda. Y así con todas las acciones. Hay acciones que no prescriben, como por ejemplo, la cuestiones, de alimentos, de guardia y custodia, este tema de sucesiones, de derechos hereditarios y algunos otros no prescriben, pero hay acciones que sí, que el Código Procesal o en algunos casos el Código Civil sí nos establece de manera muy puntual cuánto tiempo. Lo mismo, yo le estoy hablando desde mi materia, en materia civil familiar, lo mismo pasa en la materia penal. Acuérdense, nuestra materia es teoría general del proceso. En la materia penal también el código, penal, que es la ley sustantiva, también establece plazos para poder, para que sea procedente el tema de una denuncia, ¿no? Hay delitos también que son, pues que no prescriben, ¿no? Imprescriptibles, ¿no? Entonces, como es el tema de la violación, por ejemplo,
y algunos otros, pero pues estamos hablando justamente de la cuestión general, ¿no? Entonces, este tema de la prescripción es muy importante porque el presentar ya una denuncia, el presentar ya una demanda, nos da pautas a poder terminar con esa prescripción. Muy bien. Bueno, otro efecto de la presentación de la demanda, acuérdense que la materia civil es de estricto derecho, así como la materia mercantil, y esto quiere decir que tiene que ser a instancia de parte. Toda la cuestión del derecho privado, repito, civil o mercantil, porque son las únicas materias, lo habíamos comentado, pertenecientes al derecho privado, radican o se llevan a cabo mediante un principio muy importante, que es el de instancia de parte. Entonces, acuérdense que no inicia un procedimiento en el derecho privado sin antes exista una instancia de parte. La instancia de parte es la presentación de la demanda. Entonces, en el derecho privado, pues es muy importante la instancia de parte, por ende es muy importante el escrito inicial de demanda. Y por último, el último efecto de presentación de una demanda pues es determinar el valor de las prestaciones exigidas. Esto quiere decir que ya hay un antecedente de lo que estamos exigiendo y que eso es lo que se está exigiendo en la primera demanda y que si hay otras cuestiones que se tienen que exigir, pues se tendrían que exigir mediante otro escrito de demanda, ¿ok? Entonces, sí es importante que en el escrito nosotros identifiquemos la acción, ese derecho que nosotros vamos a exigir ante tribunal y aparte de esa acción, las pretensiones, ¿no? Las pretensiones es la cuestión que tú le estás exigiendo a la otra parte. Esas son las pretensiones. Y las prestaciones son en cuestiones económicas. Por eso digo el valor de las prestaciones, ¿ok? Entonces ya tenemos ahí una diferencia entre pretensión y prestación, que también eso tiene mucho que ver con la interposición de nuestra demanda. Ok, muy bien. Entonces, después de esta cuestión de los autos admisorios, bueno, de los autos que le recaen a la demanda, de la cuestión de los efectos de la demanda, porque recuerdo que también vimos los documentos que deben de acompañarse a la demanda, son los puntos importantes. Recuerden que estamos en la etapa postulatoria. Posteriormente a esto, vamos al emplazamiento. El emplazamiento es la primera notificación que se realiza durante el proceso. Y al ser la primera notificación, pues tiene un nombre en específico y ese nombre es emplazamiento. Entonces, no es lo mismo una notificación, un citatorio a el emplazamiento. El emplazamiento es fundamental, es muy importante porque, repito, es la primera notificación que se le realiza a la parte demandada, en donde se le hace del conocimiento que está siendo demandado y que hay una acción que se está exigiendo ante tribunales, hay una pretensión que se le está reclamando a la otra parte y el valor de las prestaciones. Muy bien. Entonces, es por eso que, pues, al notificarme a mí como parte demandada que estoy siendo parte de un proceso, pues el emplazamiento tiene que cumplir con ciertas características. El emplazamiento es un presupuesto procesal, es decir, el proceso no existe sin emplazamiento. El emplazamiento es la parte, yo, Erika, yo considero que el emplazamiento es el momento más crucial y delicado del proceso, o por lo menos a mí, por mi experiencia, siempre cuando ya llego al emplazamiento es como poner todo lo que tengo en las manos de información de mi representado para que se lleve a buen puerto un emplazamiento. ¿Por qué? Porque estamos en a expensas de que, pues, el demandado pues trabaja, el demandado no siempre está en su casa, bueno, pues hay muchas cuestiones que el demandado pueden suscitar y que no se encuentren en su domicilio, ¿no? Pero pues tenemos otros domicilios en donde podemos nosotros notificar, no necesariamente el domicilio en el que él vive, ¿no? Entonces, el emplazamiento, vamos a dejarlo así como primera instancia, es la primera notificación que se realiza dentro del proceso
Y, en esta notificación que se le realiza al demandado, se le da el plazo para contestar, se le refiere, que está siendo parte de un proceso, la acción que se está demandando, las pretensiones y las prestaciones. El emplazamiento, quién la realiza? ¿Qué parte de o qué persona del personal del juzgado la realiza? Pues la realiza un actuario. Les voy a poner aquí la E de emplazamiento. Bueno, voy a poner aquí, la realiza un yo. Entonces, les comento que siempre cuando ya llegamos a esta parte del emplazamiento, le pregunto a mis representados, ¿no? ¿A qué hora podemos encontrarlo en el domicilio? ¿Y quién se encuentra en el domicilio cuando él sale a trabajar, no? O sea, como para ver todos los puntos importantes para llevar a buen puerto este emplazamiento. El actorio también es conocido como el notificador, puede ser, ¿vale? Que en el juzgado les diga: "Está con el notificador", ¿no? El notificador, actuario. Lo pueden así escuchar dentro del juzgado. Em, es un presupuesto procesal que, como les digo, hablando procesalmente en lo que es nuestra materia, pues, un presupuesto procesal son varios los presupuestos procesales, pero al hablar del emplazamiento y para no confundirnos con otros términos, el emplazamiento es un presupuesto procesal, es decir, el juicio no existe, sino parte de un emplazamiento. Em, y se le da el plazo para contestar. Plazo. Estos son los puntos importantes a desarrollar aquí en el emplazamiento. Y ya nada más para que quede, claro, vamos a dar una notificación, un concepto de notificación de acuerdo a Valle Favela y un concepto de emplazamiento. Yo les di mi concepto, ¿no? De lo que es emplazamiento, que es la primera notificación, etcétera, pero ahorita les voy a dar un concepto de Valle Favela del libro de, eh, Derecho Procesal Civil, ¿ok? Bueno, la notificación, de acuerdo a Valle Favela, es un medio del cual se hace saber al demandado que se ha presentado una demanda en su contra y que ésta ha sido admitida por un juez, ¿ok? Y el emplazamiento, en estricto sentido, otorga al demandado un plazo para contestar la demanda, ¿ok? Entonces, si ustedes me dicen, de todas maneras es una notificación, ¿el emplazamiento es una notificación? Sí, el emplazamiento es una notificación, pero es la primera notificación. Es por eso que le da ese plus al emplazamiento frente a otro tipo de notificación. El emplazamiento es fundamental. Okey, mm, ahora, vámonos con los efectos del emplazamiento. El primero de los efectos del emplazamiento, y aquí le voy a poner, ay Dios, me está costando ahora más trabajo, no sé por qué. Vamos a poner efectos. Así como trae aparejados efectos la presentación de una demanda, hay que hablar también de los efectos del emplazamiento, ¿ok? Primer efecto es prevenir. Y espero y nos dé tiempo para que veamos hasta la contestación pero también del caso real que les traje. Tengo 2. ¿Ok? Uno lo tengo escaneado y uno lo estoy transcribiendo para un libro que estoy yo realizando. Entonces, a ver si nos da tiempo y vemos esos casos hasta por lo menos la etapa postulatoria hasta donde termina, que es en la contestación de la demanda. No sé si hay en reconvención, no, creo que en ninguno hay reconvención,
Pero acuérdense que aparte de la contestación de demanda, en la contestación se puede reconvenir la famosa contrademanda. Todavía no llegamos hasta ahí, pero, hago el comentario porque espero y nos dé tiempo de ver hasta la conclusión de la etapa postulatoria y ya pasemos a la probatoria. Okey, entonces, el primer efecto del emplazamiento es prevenir el juicio en favor del juez que lo hace. Esto quiere decir que ya estamos nosotros determinando una competencia. Es decir, cuando el juez ya admite una demanda, trámite, ordena el emplazamiento, ya está fijándose una competencia. Entonces, si nos está notificando el juez primero de lo familiar de Nezahualcóyotl, ya la competencia se fijó en Nezahualcóyotl. ¿Por qué hago este comentario? ¿O por qué es muy importante este primer efecto? Porque fíjense que es muy común que también a mí les digo que el emplazamiento es tan importante porque es donde más se siento yo que se complican los juicios, o bueno, yo por mi experiencia, donde más se me han complicado. Por ejemplo, también me pasa muchísimo en donde llega conmigo un representado de Nezahualcóyotl, inicio el juicio en Nezahualcóyotl, por ejemplo, de guarda y custodia, porque mi representado, siendo hombre, tiene a su cuidado a los menores, y posteriormente la mujer, al ser mujer, la inicia en, por ejemplo, en Ecatepec, porque ella vive en Ecatepec, y al ser mujer no se cercioran si tiene a los hijos o no, pero al ser mujer le decretan a ella la guarda y custodia, al igual que mi representado, por quien esa les logro, que le den una medida de guarda y custodia a mi representado, siendo hombre, pero a la mujer, como es más sencillo, pues a la mujer se la decretan sin tanto trámite en otro distrito judicial, ¿ok? Entonces, esto trae como consecuencia que tanto papá y mamá tengan guarda y custodia. Y entonces aquí es donde venimos a la interrogante de entonces, ¿en qué juzgado se va a llevar a cabo? ¿O qué medidas tienen, validez, no? O porque las 2 tienen validez, pero ¿en qué a qué juzgado le vamos a hacer caso? ¿En qué juzgado se está fijando la competencia? Entonces, estamos hablando de que está, medidas y competencia, o tratándose de fijar competencia en Nezahualcóyotl, y medidas y un juicio iniciado en Ecatepec, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a fijar la competencia? Pues todo radica en quién realice primero el emplazamiento. Entonces, el prevenir la competencia es muy importante, porque aquí es donde ya se realiza pues, una competencia en ver quién notifica primero. Y entonces aquí le ponemos prevenir y aquí le ponemos competencia. Esto es un problema, por eso es lo que les digo, que toda la cuestión del emplazamiento para mí es muy, muy importante, es un presupuesto procesal. Entonces, es primer efecto, prevenir la competencia. Cuando tenemos toda esta interrogante de, a ver, hay 2 juicios iniciados con las mismas partes, la misma acción, la misma pretensión, nada más que en distinto distrito judicial. ¿Qué juez es el que va a hacer de su conocimiento? ¿Qué juez es el que va a llevar desde esta etapa en la que estamos hasta la sentencia? Bueno, pues todo va a radicar en quién realice el primer emplazamiento. Por ejemplo, si la mamá de que inició el juicio de Ecatepec notifica primero a mi representado de Nezahualcóyotl, pues eso quiere decir que nos vamos a llevar el juicio en Ecatepec. Y si nosotros que iniciamos el procedimiento en Nezahualcóyotl y logramos notificar a ella primero en Ecatepec, pues entonces el juicio se radicaría y se continuaría aquí en Nezahualcóyotl, ¿ok? Esa es una cuestión, de cómo se resuelven este punto de hay 2 procedimientos, las mismas partes, la misma acción, la misma pretensión, ¿qué jueces va a tener de su conocimiento, no? ¿Qué juez va a ser el encargado de dictar hasta la sentencia? Todo radica en esto, chicos, en quién notifique primero. Segundo efecto, sujetar a juicio, porque primero hablamos de la competencia.
¿ok? Entonces, se fija competencia porque el juez dice, yo soy el que tiene conocimiento y la sujeción a juicio es hacerle del conocimiento al demandado de que el competente y en donde se va a sujetar a juicio es tal, tal juzgado. Fíjense que en Ciudad de México no tenemos este tipo de conflictos de quién notifica primero. En Ciudad de México sí hay distintos, juzgados, ¿ok? Por ejemplo, Bellas Artes, ahí está la sede de juzgados familiares, pero no es como que haya distritos judiciales, como aquí en el Estado de México, que aquí sí tenemos juzgados de Nezahualcóyotl, juzgados de Chimalhuacán, juzgados de Ecatepec, juzgados de La Paz, ¿no? En Ciudad de México no, no pasa eso. En Ciudad de México es Bellas Artes, el juzgado ahí en Juárez, y el edificio más bien ahí en Juárez, y ahí adentro están todos los juzgados, ¿no? Tantos pisos, tantos juzgados, ¿no? Pero no hay tanto problema como en el Estado de México de que tenemos que ir, tirar exhorto al otro distrito judicial, ir hasta allá, hacer el emplazamiento, o sea, eso con cuestiones más costosas. Cuestiones de trámite, ¿no? En Ciudad de México no se gasta mucho en eso porque no hay que trasladarnos de un lugar a otro, pero sí existe la contienda de que, pues, yo quiero que este juez resuelva, ¿no? Es más ahí la cuestión de, yo creo que ahí sí ya viene más la cuestión de ego, ¿no? Pero yo quiero que se lleve a cabo en donde yo lo inicié, ¿no? Pero cuando en realidad, pues, el lugar, pues, es el mismo, ¿no? Yo creo que nada más lo que cambia, pues, es el juez, ¿no? El juzgado, ¿no? Esa sujeción al juicio. Les digo, hay más problema en el Estado de México porque ahí sí, o sea, si yo como abogada que vivo en Nezahualcóyotl, soy abogada aquí en Nezahualcóyotl, pues, obviamente que yo preferiría que si mis representados son de Nezahualcóyotl, pues, que se lleven Nezahualcóyotl, ¿no? Más cómodo, para mí como abogada, ¿no? Trasladarme, ver a los representados, ir a los juzgados, etcétera, que trasladarme a Ecatepec, ¿no? A los juzgados de Ecatepec. Pero, bueno, hago esa mención para que también lo tomen en consideración, que son gastos, son costos que también se tienen que cubrir y también para que tengan conocimiento que en Ciudad de México no sufrimos con esa cuestión de ay, si se lleva en esa, o se lleva en Chalco, o si se lleva en Naucalpan, ¿no? También en la cuestión civil, Ciudad de México tiene su ciudad judicial, ahí están los civiles también, están las salas, etcétera. Entonces, pues nada más para que tengan conocimiento. Okey, tercer efecto del emplazamiento es imponer, le voy a poner así, imponer una carga. ¿Qué es una carga? La carga es una obligación, ¿vale? La obligación es una carga, pero ¿quién tiene una carga? ¿Quién tiene una obligación? El demandado. El demandado tiene una obligación ¿de qué? Pues de contestar la demanda. Inclusive el juez apercibe, le dice, tienes tantos días para dar contestación a la demanda. También depende de la acción, ¿ok? Porque acuérdense que tenemos juicios sumarios, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de los tipos de juicios, comentábamos que tenemos los sumarios son rápidos, ¿no? Inclusive hay veces que el código dice, no son sumarios, son sumarísimos, porque quiere decir que las etapas procesales se tienden a ser más cortas. Entonces, los plazos para dar contestación también son más cortos. Todo depende de la acción. Entonces, hay que poner mucha atención de la acción que estamos demandando y si somos nosotros abogados de la parte demandada, pues hay que leer bien el plazo que nos están dando y a pesar de que el juez nos diga que es tal plazo, pues darnos una leída, un vistazo al código procesal, solo para verificar si es el plazo
que se nos tiene que dar, ¿no? Entonces, aquí se nos impone una carga y el juez, en ese momento en el que nos impone el plazo para dar contestación a una demanda, también nos impone la consecuencia de no hacerlo. Por eso es lo que les digo, es una carga, es una obligación. Y una obligación se tiene que cumplir y si no se cumple va a tener consecuencias. Las obligaciones, acuérdense, esto es en materia civil, pero bueno, lo hago como comentario. La obligación siempre tiene una característica que es obligar a hacer, no hacer o a dar algo. Las obligaciones en eso radican, hacer, no hacer o dar algo. Y si no se da, si no se hace o si no se cumple con cualquiera de estas, de esta carga, va a traer una consecuencia. Entonces, estamos hablando entonces que en el caso de dar contestación a una demanda es una cuestión de hacer, ¿no? Entonces, en esa contestación de demanda, la obligación es hacer, es decir, hacer nuestra contestación de demanda. Y en ese mismo acto en donde se nos impone el plazo para contestar nuestra demanda, nos dice cuál es la consecuencia de no hacerlo. Y más adelante vamos a hablar de ello, me parece que también es un tema más que está más adelante, eh, que es la cuestión de la rebeldía. ¿Ok? Entonces, el no contestar una demanda trae como consecuencia una rebeldía. La rebeldía lo vamos a ver como tema más profundo más adelante, pero ahorita lo resalto para que se den cuenta de este efecto de imponer la carga. La rebeldía es aceptar todo lo que nos está diciendo la parte actora, ¿ok? Entonces, para que se den una idea de la consecuencia de lo que no es, o de lo que es no contestar una demanda, ¿no? Em, ¿Esto quiere decir que entonces no va a poder desahogar pruebas? Sí, sí se van a desahogar pruebas. Ahorita vamos a ir viendo más adelante de manera muy puntual lo que nos dice el Código Procesal, porque sí vas a poder desahogar pruebas, pero no, ya tu lapso de tiempo para a lo mejor ofrecer las tuyas, no, pero sí se van a desahogar pruebas, las pruebas que se realice por la parte actora, las pruebas que a lo mejor y el juez, para mejor proveer dicte, ¿no? Puede ser que sí se desahoguen pruebas, pero tú perdiste el derecho a ofrecer tus pruebas. Entonces, sí es importante el lapso que nos den para contestar esa demanda. Acuérdense, es una carga, es una obligación. Si no se realiza, entonces estamos perdiendo nuestro derecho a contestar los hechos, a ofrecer nuestras pruebas, a oponer nuestras excepciones y defensas. Bueno, muchas cuestiones que son característica de la contestación de demanda y que espero, repito, nos dé tiempo llegar hasta ahí. Ok, el cuarto efecto de el emplazamiento es la famosa, es muy, muy popular esta figura, ¿no? Todos hablan de ella, pero muy pocos saben aterrizarla. La famosa interpelación. Ay, aquí. A ver, voy a borrar esto. Es que les digo que ahora sí, no sé por qué me está costando trabajo escribir. Y ya había escrito. A ver, interpelación. Y es que esta figura nos va a salvar de muchas otras acciones, porque ¿se acuerdan de los medios preparatorios a juicio? En donde solamente tienen como fin preparar un juicio. No, no se dicta ahí una sentencia ni se desahogan pruebas, son medios preparatorios a juicio. Entonces, como medio de preparatorio a juicio, podemos nosotros solicitar una interpelación judicial, porque a lo mejor y para nuestro juicio, nada más lo que necesitamos es notificarle a una persona, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones de, a lo mejor han escuchado la famosa figura de, ay, ¿cómo se llama? Se me fue. Mm, estoy pensando. Por ejemplo, puede ser una reivindicación
un incumplimiento de contrato, un incumplimiento de contrato, un cumplimiento de contrato, una rescisión de contrato, cuando ya quieres terminar un contrato por incumplimiento de una de las partes, pero hay otra donde es como más usual esto, o sea, muy usual, que radica también del cumplimiento de un contrato, la famosa, ay no, y sí es bien conocido. Bueno, cuando se incumple un contrato de arrendamiento y una de las personas ya debe más de 5 rentas, ¿no? O sea, ya debe muchos meses de renta y queremos sacarlo ya de ese departamento, de esa casa que dimos en renta, tenemos que iniciar un procedimiento. Pero para poder sacarlo, les digo que esa figura del procedimiento se me olvidó, pero para iniciarlo nosotros teníamos que notificarle a esa persona primero que, nos debe tanto dinero y que nos pague, y que si no, entonces procederíamos a la cuestión de sacarlo. Si no, no procede la figura que les estoy diciendo para sacarlo. También la cuestión de reivindicación, cumplimiento, rescisión de contrato cualquiera, primero se le tiene que notificar a la persona que vamos a terminar el contrato antes de tiempo, que hay un incumplimiento de contrato, que te voy a obligar a que cumplas con el contrato. O sea, dependiendo de la acción, muchas veces requerimos notificar primero, dependiendo de la acción, no en todas las acciones, pero hay acciones en donde un elemento de la acción es hacerle del conocimiento a la otra persona nuestra inconformidad. Entonces, muchas veces, no es como, la interpelación judicial no es como que, llevemos un juicio, sino que simplemente lo que queremos es hacerle de conocimiento a la persona que me debe tanto, que me lo pague y que si no lo voy a sacar, pero yo ya le estoy avisando, o que yo ya no estoy de acuerdo con el contrato que firmamos, lo voy a rescindir, pero lo hago del conocimiento primero. Esas son cuestiones que se tienen que hacer antes de ciertas acciones, como las que les acabo de decir, la de rescisión de contrato, la de incumplimiento de contrato, o la de sacar a las personas que rentan, que les digo que se me olvidó ese juicio, pero esa acción más bien. Entonces, como parte de la preparación para llevar a cabo esos juicios, pues vamos a ocupar de la interpelación judicial. Que la interpelación judicial es simplemente eso, o sea, hacerle del conocimiento cierta cosa. No te estoy a ti notificando, no te estoy emplazando para que des contestación a una demanda, porque no es un juicio. Muchas veces la interpelación judicial nada más es como forma de qué, de preparar un juicio para las acciones que les puse yo de ejemplo. Entonces, como parte de medio preparatorio a juicio, muchas veces me ha tocado a mí promover interpelaciones judiciales, para nada más hago yo mi escrito de solicitud, porque no es una demanda, acuérdense, no es una demanda. En los medios preparatorios a juicio simplemente es una solicitud que le estamos haciendo al juzgado para que el juzgado nos ayude a preparar el juicio. Entonces, hago yo mi escrito de inicial con los requisitos que establece el Código Procesal de solicitud, no de demanda, nos la admiten y posteriormente nos vamos al emplazamiento para poder lograr esto que es la interpelación judicial. Esa notificación que le estoy haciendo del conocimiento a esta persona para yo poder posteriormente iniciar mi procedimiento. Porque, por ejemplo, este juicio que les digo que se me olvidó, y a ver si en el transcurso de la clase recuerdo, nos pide que para sacar a esos arrendadores hay mm, hay que notificarle primero, ¿no? Que ya pasaron tantos meses de renta, que nos debe tanto, y que aparte tiene 30 días para poder para poder pagar esos meses de renta. Si no lo paga en ese plazo, entonces ahora sí ya procedemos al desahucio. Ya me acordé de la acción. Se llama desahucio. Ese es el juicio, ¿ok? Entonces, el desahucio no procede, o bueno, no vamos a poder llegar a sacar a esas personas del domicilio si no
corre el término de 30 días en el cual se le notifica a esta persona de que debe tanto y que tiene que pagar, y si no, se sale. Mm, mm. Entonces, bueno, para eso sirve también la interpelación judicial. Les digo, es un efecto también del emplazamiento. Y el último de los efectos, el interés. Aquí va a obrar también el interés, pero el interés en cuestión, aquí les voy a poner una imagen, que tengo que usar las 2 manos. Interés, y aquí según yo, mi coma. Interés, pero en la cuestión de esto, por eso es lo que les digo, la interpelación es de cobrarle, ¿no? Pero muchas veces ese cobro, pues, radica en esto. Necesito yo recuperar mi dinero, y las personas que quieren toda esta cuestión del desahucio y demás, es lo que les dicen: "Yo quiero que me paguen mis meses de renta". Aunque hay veces que yo hablo con mis representados y les digo: "Mire, con que se salga, ya es ganancia", ¿no? Si no tiene el dinero para pagarle las rentas, pues que se salga, y ya mejor usted lo renta a otra persona, y es más rápido que usted pueda recuperar su dinero, que si lo demandamos, que si le cobramos, que etcétera, ¿no? Entonces, también es parte como de concientizar a los representados y poder buscar los mejores intereses, ¿no? Entonces, yo muchas veces en este tipo de asuntos de desahucio, sí yo digo, pues, preferible mejor a que se salga, a que siga viviendo en el inmueble, porque también sabemos que al usar un departamento, pues también pues por el uso, no tanto personas malas con mala intención, que sí hay personas malas con mala intención que hacen daño a los departamentos y a las casas, pero también por el uso, pues hay deterioros, ¿no? Entonces, muchas veces hablo con los representados y les digo, pues preferible, mejor que se salga, ¿no? A que continúen habitando esa casa, a que continúen habitando ese departamento, ¿no? Bueno, entonces, esto tiene que ver también con la cuestión del interés que les comento, hay que vigilar y velar por los mejores beneficios que tengan nuestros representados. Bueno, pero también depende que los representados quieran, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de una figura muy importante que también puede, estar inmersa con el emplazamiento. Y ese recuerda que yo les dije que el emplazamiento es un presupuesto procesal, porque me están llamando a juicio. Em, Ese llamado a juicio, esa orden judicial se encuentra sustentada por 2 artículos muy importantes de la Constitución. O sea, la Constitución es nuestra ley suprema, y eso seguro lo han escuchado bastante de todos sus profesores. Constitución política, es que tengo que escribir con las 2, de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Entonces, los presupuestos procesales se tienen que seguir, de acuerdo al principio de legalidad y del debido proceso, porque son muy, muy delicados y muy importantes. Al hablar de emplazamiento, o sea, nada más imagínense, nos están llamando a juicio, es una orden judicial, es una obligación, en donde incluso el juez ya nos está diciendo cuál es la consecuencia de no cumplir con esa obligación. Les comenté de la rebeldía, o sea, estamos hablando de muchas consecuencias que a final de cuentas nos van a afectar como parte demandada. Nos están afectando, porque nos están, repito, nos están llamando a juicio, hay un mandamiento judicial u orden judicial, tengo obligaciones o ya ante un juzgado, o sea, tengo ya yo afectación directa, parte demandada, toda vez que me están llamando a juicio. Ujú. Entonces, el artículo 14 y 16 de la Constitución hablan de este tema de la legalidad.
de este principio de legalidad. Entonces, resumidamente, el 14 y el 16 nos dice que nadie se puede meter con nuestra esfera jurídica. Nuestra esfera jurídica, ¿qué comprende? Nuestra familia, nuestros bienes, nuestros derechos, nuestras posesiones, nuestra casa, bueno, domicilio, todo lo que conlleva nuestro nombre, ¿no? Todo lo que conlleva nuestra personalidad, nuestros derechos, nuestra familia, todo lo que corresponde a nosotros, a mí, Erika, a usted, Amaris, a usted, Antonio, todo lo que conlleva a nosotros, nadie se puede meter con nosotros. Es nuestra esfera jurídica y se llama esfera jurídica porque está protegida por este 14 y 16. Es como un escudo. Nadie se puede meter con nosotros, ¿ok? Con nuestros bienes, con nuestros papeles, con nuestros derechos. Pero eso también no quiere decir que podamos hacer lo que se nos dé la gana, ¿no? Porque el 14 y 16 sí nos da una excepción a esto. El 14 y el 16 sí nos dice, no se puede meter con nada de esto tuyo como gobernado, a excepción o a menos de que exista esto. Entonces son excepciones a la causa, ¿no? Entonces, algunas de las excepciones, o más bien son tres elementos importantes que deben de tener los mandamientos u órdenes judiciales para que puedan limitarnos o privarnos de esto que conforma nuestra esfera jurídica. Entonces, ¿puede llegar alguien y privarnos de tal o de tal y tal cosa? Sí, pero debe de cumplir con tres puntos importantes. El mandamiento u orden judicial, primeramente, debe de estar por escrito. Y esto es en general, ¿eh? En todas las materias. Ahorita les voy a poner un ejemplo. El mandamiento u orden judicial debe de estar por escrito, debe ser emitido por una autoridad competente. Más le pongo autoridad. Autoridad competente. Y debe de estar debidamente fundado y motivado. Entonces, toda orden, todo mandamiento judicial debe de constar por escrito, emitido por una autoridad competente y debe de estar debidamente fundado y motivado. ¿Qué es esto de fundar y motivar? Pues prácticamente tiene que ver con todo este tema de la argumentación jurídica, es decir, el juez o bueno, la autoridad, porque autoridad puede ser cualquiera, ¿no? Porque tenemos autoridades privadas también. Bueno, la autoridad debe de argumentar bien su causa. O sea, lo que nos está ordenando, lo que nos está pidiendo, lo que nos está mandando a hacer, no hacer o a dar, lo que la carga que nos imponga debe estar debidamente fundada, o sea, la causa, ¿de acuerdo a qué? Pues de acuerdo a la legalidad, de acuerdo a leyes, tratados internacionales, códigos, o sea, todo debe estar fundado y motivado. O sea, ¿dónde dice que me tienes que obligar o tienes la facultad o derecho para, más bien facultad a la autoridad de mandarme o ordenarme a hacer, no hacer o dar algo? O sea, acuérdense del dicho, papelito habla, de ese dicho del papelito habla. Bueno, tiene que ver con esto. De, ¿en dónde dice? ¿En dónde dice autoridad? Que tú me puedes obligar, tú me puedes imponer una carga de hacer, no hacer o de dar algo. Eso es fundar y motivar. Entonces, toda orden, todo mandamiento judicial debe de ir debidamente fundado y motivada a la causa de lo que está haciendo, ¿ok? Y miren, les voy a comentar un ejemplo que nos puso en su momento el doctor Epigmenio Mendieta. El doctor Epigmenio, él él es un muy buen, penalista del país.
Fue reconocido en algún momento porque llevó a cabo la defensa de Rosario Robles y logró su libertad mediante un amparo. Bueno, esa es historia, ¿no? Ese es otro tema, pero, a mí me tocó todavía ir a alguna de sus ponencias cuando daba, porque ahorita, pues, obviamente ya no da. Ahorita ya es como, pues, más difícil acercarse a él por la cuestión de, pues, la defensa que llevó. Que ya saben que las cuestiones políticas, pues, ya se manejan mucho las cuestiones de enemistades y demás, ¿no? Entonces, pues, ya Pigmeño ya no se deja ver mucho, pero a mí me tocó todavía verlo en conferencias, y tiene un libro justamente que se llama Los 10 pasos del proceso penal, algo así. Y él nos platicaba justamente, acerca de este tema de la importancia de que el mandamiento y orden judicial sea debidamente fundado y motivado. Él nos preguntaba en su momento, en clase, en el salón de clases, nos preguntaba: "¿Qué derecho humano es el más importante?". Y hasta la fecha yo eso se los pregunto a mis alumnos, ¿no? Y hasta la fecha estoy completamente segura que la mitad del salón se divide, y en ese momento también estábamos divididos en el salón con el doctor Epigmenio. Y este ejercicio lo hago con todos mis alumnos, y siempre que lo realizo me doy cuenta de lo mismo, siempre se divide el salón en la mitad. La mitad de alumnos dicen que el derecho humano más importante es el de la vida, y la otra mitad dicen que es la libertad. Y así se queda, la libertad, maestra, la libertad. Otros dicen, la vida, ¿no? Y entonces, en consecuencia, o la conclusión es decir, pues es que ni uno ni otro, ¿no? El derecho humano más importante, pues, es la dignidad humana. Y él nos platicaba, ahorita yo estoy dando a clase aquí, normal, como si nada, y entra una persona al departamento, trae un arma de fuego y como si nada, pues, me puede privar de la vida, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la importancia o vigilancia o protección de este derecho tan importante que es la vida y que, pues, como si nada, llega una persona y me priva de ella, ¿no? Otro ejemplo que nos puso es en el tema de la libertad, que es, por ejemplo, yo estoy dando aquí clase, ¿no?, con ustedes, y llega una persona, se mete al departamento y me empiezan a agarrar de las manos para atrás y me ponen unas esposas, ¿no? Y me llevan, y ustedes se quedan, pero, ¿por qué se están llevando a la maestra? Ah, bueno, pues, porque hay una orden de aprehensión, punto, y me llevan. Así como si nada nos están privando de la libertad. Y de ahí es donde nos decía el doctor Epigmenio, pues, entonces, ¿dónde está la gran importancia o relevancia de lo que es la libertad, de lo que es la vida? Esos derechos humanos, ¿no? Que como grupo, pues decimos, ¿no? Los más importantes son estos, ¿no? Pero resulta que la dignidad, ¿por qué entonces, es la muchísima mayor importante? Bueno, todos son importantes, pero ¿por qué la dignidad resulta ser más importante en estos casos? Bueno, porque si hay personas que se les priva de la vida, obviamente esas personas van a tener familia, muchas. Hay personas que, pues, desafortunadamente, pues, no, ya nadie los busca ni demás, ¿no? Pero es común que una persona que es privada de la vida, y más si fue una privación de la vida muy violenta, em, que pues, se pida justicia, ¿no? Y a pesar de que esa persona ya no tenga vida, o repito, los privaron de la vida, em, pues la familia y muchas personas van a querer justicia. Y atendiendo a la dignidad humana de esa persona, es que se realiza una investigación, si es el caso de una mujer, porque sabemos que, pues, México es uno de los países en donde hay alta tasa de feminicidio, pues fíjense que cuando en materia penal, esto es tema de materia penal, pero fíjense que cuando ven el cuerpo de una mujer, o sea, sin vida, los policías de investigación tienen que seguir su secuencia o pues sí, su secuencia de investigación, su línea de investigación con perspectiva de género.
Es decir, primero tienen que descartar un feminicidio. Si ya después, durante la línea de investigación, se cercioran o salen datos de prueba en donde se asegura que no fue feminicidio, que fue porque se lo buscó la maestra, bueno, pues ya se descarta el feminicidio, pero fíjense que hablando de la cuestión de muerte de mujeres, siempre se tiene que seguir una línea de investigación con perspectiva de género. Entonces, esto atendiendo a la dignidad humana de la persona. Entonces, esa persona puede estar privada de la vida, es decir, ya la privaron de la vida, ya puede estar muerta, pero las personas que quieren justicia y que siguen una investigación y que están ahí atrás de los policías de investigación, atrás de la carpeta, dando continuidad, etcétera, pues están haciendo esa línea de investigación o se está llevando a cabo una investigación de acuerdo a la dignidad humana de la persona a la cual ya la privaron de ese derecho tan importante que es la vida. Y viceversa, en el caso en el cual llegan, me ponen las esposas, pero sabemos que para que se ejecute una orden de aprehensión, yo no soy penalista, pero no es de que desconozca del tema, eh, pero para que se lleve a cabo una orden de aprehensión también tiene que pasar ciertos requisitos, ¿no? Que te lean tus derechos, que vaya el Ministerio Público en turno, acuérdense que sea escrito esa orden de aprehensión, que sea por escrito, que sea emitida por una autoridad competente, que sea fundada, motivada, que si de donde me encuentro a la agencia del Ministerio Público son 15 minutos, me tengo que tardar 15 minutos en llegar, no 30 ni 45, porque entonces ahí se presume que pasó en ese lapso de tiempo, ¿no? ¿Hubo tortura? ¿Me montaron algún otro delito? Pudieron pasar muchas cosas, por eso es que también parte de ejecutar una orden de aprehensión es el lapso de tiempo de cuánto tiempo es de aquí a la agencia del Ministerio Público. Muy bien. Bueno, y entre otras cosas que se tienen que llevar a cabo para que se ejecute una orden de aprehensión, pero esas son las que ahorita recuerdo, ¿ok? Entonces, yo les estoy diciendo que llegaron unas personas diciendo que eran policías de investigación, me pusieron las esposas y me llevaron, pero no pasó nada de esto de lo que les estoy diciendo. No ejecutaron una orden de aprehensión como debe de ser. Es decir, no me leyeron mis derechos, nadie dijo quién era el Ministerio Público en turno, nadie me dijo, o me leyó la orden de aprehensión, por qué autoridad fue competente, por qué autoridad, competente fue emitida, si estaba fundada o motivada esa orden de aprehensión. O sea, no me dijeron nada, simplemente me privaron de la libertad y ya. E imagínense que esas personas que me pusieron las esposas ni siquiera sean policías de investigación y sea un secuestro. ¿Ok? Entonces, nada más pónganse así a imaginar en esta hipótesis de la privación de la libertad. Entonces, tenemos aquí esta cuestión de la privación de la libertad y que frente al derecho a la dignidad humana, pues también se va a seguir una investigación, porque entonces, como persona detenida, yo también tengo el derecho de poder defenderme, porque estás violentando mi derecho humano al debido proceso y a la legalidad, principalmente. Me privaste de mi libertad y yo tengo dignidad humana. Tienes que privilegiar mi dignidad humana. No me leíste la orden de aprehensión, no me leíste mis derechos, no sé ni siquiera por qué delito, hubo tortura en el transcurso del camino. O sea, muchas cuestiones que se tienen que debatir, y eso muchas veces se hace valer mediante un amparo. Acuérdense, el amparo es el medio de control constitucional. O sea, medio de control constitucional es que protege esto, o bueno, hasta el momento, porque sabemos que vienen reformas también a la ley de amparo, ¿no? Que también tiene mucho que ver en cambiar esto y que por eso muchos abogados estamos en desacuerdo con todo lo que está pasando en el Poder Judicial y en el legislativo con estas reformas que están haciendo al vapor, porque, o sea, imagínense, el amparo es el medio de control, el único medio de control constitucional que protege esto, que protege las órdenes y mandamientos judiciales de las autoridades.
Es el único medio de control constitucional para proteger nuestro derecho al debido proceso, nuestro derecho humano, a la legalidad, el de dignidad humana, el de la vida, el de la libertad, etcétera. El medio de control constitucional que protege todos nuestros derechos humanos está siendo modificado, está siendo cambiado para que, pues, nosotros no tengamos ya después ni cómo defendernos de estos actos u órdenes de autoridad. De ahí la la inconformidad de muchos de nosotros como abogados y es por eso que nos hemos estado manifestando y hemos estado como inconformándonos con estas reformas que se están haciendo, repito, al vapor. Bueno, entonces, en el caso de también, supongamos que no se llevó a cabo la orden de aprehensión y ya promuevo yo mi amparo, como que queda ahí claro la cuestión de que, pues, si es un secuestro, porque, pues, repito, no hicieron nada de lo que se tiene que llevar a cabo para ejecutar una orden de aprehensión, pues, igual se tiene que seguir una línea de investigación, atendiendo a la dignidad humana. Entonces, de acuerdo a la teoría de Pigmenio Mendieta, en ese libro, él nos decía eso, esa es su teoría. Dice: "Para mí, te pueden privar de la vida, te pueden privar de la libertad, y da igual, pero el de la dignidad humana, ese sí, nadie te lo puede privar, ¿no? Porque se puede utilizar a pesar de que haya perdido la vida esa persona, se puede llevar o se puede, solicitar, exigir, a pesar de que esa persona esté privada de la libertad, pero la dignidad humana nadie nos la quita. La dignidad humana ahí está, por el simple hecho de que seamos personas, de que seamos humanos, ¿ok? Bueno, entonces, esta explicación viene de esta figura de la nulidad de emplazamiento. Entonces, el emplazamiento es un acto y una orden judicial emitida por una autoridad competente, debe de estar o constar por escrito y debe de estar fundada y motivada. Ese auto admisorio en donde se ordena el emplazamiento debe de constar de esto. Entonces, nosotros, debemos de turnar nuestro instructivo. El instructivo es ese escrito, esa copia que se le va a dejar al demandado, porque acuérdense que la orden o mandamiento judicial debe de constar por escrito. Entonces, ahí está el auto admisorio en donde se ordena el emplazamiento del demandado, pero yo necesito turnarlo, es decir, sacar las copias correspondientes y dejárselas al al notificador o a su encargado, porque luego dejan ahí como un pasante y demás que le ayuda al notificador para que prepare el instructivo. Debe de poner el domicilio del demandado, la fecha o la cita que tenemos para emplazar, que debe de constar todas las constancias por escrito, no debe de faltar ni una. Les digo, cuando veamos la razón de notificación, porque tengo razones de emplazamiento que les quiero enseñar, se van a dar cuenta que todo eso es muy importante, porque estamos hablando de una orden judicial. ¿Ven por qué el emplazamiento es muy delicado? Y si no se cumplen con los requisitos correspondientes de un emplazamiento, y esto particularmente del 14 y 16, ese emplazamiento puede quedar nulo. ¿Y saben cuál es la peor de las cosas que se quede nulo? Lo peor es que me ha tocado, y yo he visto en donde ya está por terminarse el juicio, o sea, un juicio de un año, pónganle ustedes aproximadamente, un juicio que haya un año. Se emplazó, dio contestación, todo. Ya hay audiencias, ya hay medidas, ya hay muchas cosas. Un juicio que se llevó ya un año y que antes del dictado de la sentencia solicitamos se haga un estudio de la notificación o de la razón de notificación. Y si hay un hilito o si hay algo que el juez percibe que ese emplazamiento no se llevó a cabo, se va a tener que, se le conoce como una reposición del procedimiento. Entonces, todo lo que se llevó en ese año de juicio queda sin efectos y se retrotrae todo hasta el emplazamiento. Y entonces, échate otra vez el emplazamiento. Entonces, ¿se dan cuenta de la importancia de lo que es el emplazamiento? O sea, si no se realiza bien el emplazamiento, podemos perder un juicio, podemos perder dinero, podemos perder tiempo.
Y eso es muy importante porque a nuestro representado, imagínense que ya llevemos un juicio de un año y que le digamos: "Ya vamos a llegar a la sentencia, ya vamos a llegar a la sentencia", y que antes del dictado de la sentencia se retrotraiga todo hasta el principio. Pues, ¿qué nos va a decir el cliente, no? ¿Qué nos va a decir el representado? Pues, ¿qué está pasando?, ¿no? Entonces, en nosotros corresponde mucho, más si somos parte actora, que el emplazamiento se lleve de manera adecuada. Y si somos abogados de la parte demandada, pues, checar con lupa el emplazamiento, la razón de emplazamiento, porque si no podemos nosotros solicitar esa nulidad y no avanza hasta que se realice adecuadamente el emplazamiento. Entonces, se turna ese auto admisorio y orden de emplazamiento. La autoridad competente también obra en ese auto admisorio y también debe de fundar y motivar toda la cuestión del emplazamiento y de lo que se tiene que llevar a cabo en el emplazamiento. Por eso, esta parte importante de la nulidad, si no se cumple con estos 3 puntos importantes y aparte con las reglas del emplazamiento, porque también en el Código Procesal tenemos reglas para llevarse a cabo el emplazamiento. Si no se cumple esto y las reglas que marca el Código Procesal, esa notificación puede ser nula, las podemos anular. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante un incidente. Son incidentes de nulidad de emplazamiento, así se llaman. Y entonces hay que hacer un escrito, una demanda en donde le hacemos con el conocimiento al juez que el emplazamiento no se llevó de acuerdo al 14 y 16, de acuerdo al principio de legalidad. Asimismo, no se cumplió con las reglas del emplazamiento contempladas en la ley adjetiva y que resuelva el juez. ¿Ok? Entonces, de ahí la relevancia y la importancia de esto que les estoy comentando del emplazamiento. ¿Ok? Okey, nulidad, ¿qué otro punto importante? Pues creo que ahora sí ya nos vamos mm, con las actitudes que pueda asumir el demandado, ¿okey? ¿Por qué? Porque, pues, él va a contestar, pero en la contestación también viene su estrategia. ¿Qué es lo que pretende él hacer? ¿Okey? Entonces, ahorita les vamos a ver ahí lo que son las actitudes que puede llegar a tener. Denme un segundo. Listo. Okey. Entonces, obviamente, evidentemente va a contestar la demanda, que es una carga, es una obligación, ¿no? Pero también hay algunas estrategias que se pueden seguir y llevar a cabo. La primera de ellas es allanarse. Y así en el escrito de demanda dice: "Me allano a todas las pretensiones de la parte actora". Allanamiento. Allanamiento, ¿ok? Allanarse es, repito, aceptar todas las pretensiones. Las pretensiones son reclamos, ¿ok? Todas las pretensiones de la parte actora. Esa es una de las actitudes que puede tomar la parte demandada. Allan
a todas las pretensiones de la parte actora. Puede existir también una confesión, pero mucho ojo, ¿la confesión de qué? Pues de los hechos del escrito inicial de demanda. Confesión. Ese es otro actitud que puedes llegar a tener el, el demandado, ¿no? Me allano a la pretensión, es decir, a los reclamos y también acepto todos los hechos del escrito de la demanda, ¿ok? Reconozco que son ciertos los hechos que vierte la parte actora. Confeso los hechos. También podemos reconocer reco reconocimiento. Reconocimiento, ¿ok? Reconocer, mm, 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 ujú, admitir los preceptos jurídicos invocados como fundamento de la demanda, ¿ok? Acuérdense que las demandas, bueno, y también la contestación de demanda, pero particularmente aquí, en lo que es la contestación, estamos reconociendo los fundamentos de hecho y de derecho hechos valer por la parte actora. Entonces, les digo, yo creo que ahorita ya nos va a dar tiempo, pero la próxima clase nos vamos a enfocar a ver los casos para que vean esto que estamos comentando, escrito inicial de demanda, las partes que conforman la demanda, los autos, para que vean el auto admisorio, el emplazamiento, también vamos a ver la zona de emplazamiento y contestación de demanda. Entonces, también se puede reconocer los preceptos de derecho. Otra de la actitud es negar los hechos. Hay veces en los que se confiesan, donde dice: "Sí, es cierto este hecho, pero adiciono", ¿ok? O hay otros momentos en donde decimos: "Lo niego rotundamente". Negación, aquí es confesión de los hechos y aquí es negación de los hechos, ¿no? Es decir, lo niego rotundamente porque así no pasaron las cosas, lo que pasó en realidad fue esto, esto y el otro, ¿no? Negación de los hechos. Puede ser otra actitud que tenga también el demandado. Mm, después de la negación es uno, 2, 3, 4, las 5. También puede existir una denuncia en la contestación de demanda. Porque acuérdense que estamos en presencia de una autoridad judicial. Entonces, también podemos nosotros solicitar los juzgados tienen, los civiles y los familiares mercantiles tienen ministerio público adscrito. Entonces, también nosotros, podemos, solicitar que desahogue vista del Ministerio Público. O sea, que el Ministerio Público vea el asunto, se dé cuenta de los hechos y de la contestación de los hechos y que emitas una vista el Ministerio Público, ¿no? Entonces, también ahí puede ser otra actitud por alguna cuestión de algún hecho ilícito. También la negación del derecho puede ser, negación, pero del derecho, porque son negación de hechos, pero también puede ser negación de derecho, diciendo, tú no tienes el derecho para poder exigir esa acción por esto y el otro. Negación del derecho. Las famosas excepciones procesales. Yo creo que lo que caracteriza un escrito de demanda, yo considero que así como que
parte característica que no deben de faltar son las excepciones procesales. Yo considero que es lo más importantísimo, y más con la cuestión ahora que ya nos suscita que todo ya va a ser oral, pues esto no se les tiene que pasar en el escrito de contestación de demanda, excepciones procesales, ¿ok? Entonces, las excepciones procesales, pues, es oponerse al proceso, y es que tenemos tantas, o sea, tenemos un catálogo, sí, tenemos un listado en el Código Procesal de excepciones procesales, tenemos excepciones perentorias y dilatorias. Esa es una explicación como muy procesal, que no nos va a dar tiempo de verlo, pero sí es muy específico. Sin embargo, nada más déjenme decirles o hacerles un comentario, son enunciativas, más no limitativas esas excepciones procesales. Entonces, si ustedes dentro de alguna teoría, acuérdense de las fuentes del derecho, tenemos jurisprudencia, tenemos principios generales del derecho, doctrina, ley, costumbre. Si ustedes tienen una teoría y la quieren hacer valer, también pueden hacerla valer en este apartado de las excepciones procesales. Acuérdense, ese listado de excepciones procesales que tenemos en el Código Procesal es enunciativo más no limitativo. Si ustedes tienen una teoría, si ustedes tienen una postura, etcétera, pueden hacerlo valer en este apartado de las excepciones procesales. Por eso es lo que les digo, es la genialidad, es lo que caracteriza a una contestación de demanda. No es contestación de demanda si no tiene este apartado de excepciones procesales. Para mí es de lo más importante en la contestación de demanda. Y por último, la reconvención. Esta es otra postura que puede tener. Y no es como que puedas tener una, como me allano, pero ya no puedo confesar, ni reconocer, ni tener una negación. No, sí, puedes incluso hacer todas. Puedes allanarte, confesarte de hecho, reconocer algo, negarte a algo, denunciar, poner excepciones, puedes utilizarlas todas, pero todo depende de la estrategia del abogado que nos va a tocar a nosotros defender al demandado, ¿ok? La reconvención. ¿Qué es la reconvención? Pues prácticamente la famosa contrademanda. Y la reconvención, pues tiene los mismos requisitos que un escrito inicial de demanda, ¿ok? Y a la reconvención también se le tiene que notificar, pero ya no es emplazamiento, ya nada más es notificación, pero se le tiene que notificar para que ahora el demandado surge como actor y quien va a tener que contestar la reconvención, pues es el actor, pero ahora como demandado, ¿ok? Entonces también se le tiene que dar un plazo para que dé contestación a la reconvención y ya después de ahí, ya ahora sí continúa el procedimiento, ¿ok? No es de a fuerza que siempre en todos los juicios haya reconvención, o sea, es como, repito, depende de la estrategia del abogado, pero, si hay reconvención, pues entonces al otro le corresponde la contestación a la reconvención, y así nos vamos, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Estas son las actitudes que tiene el demandado en su contestación a la demanda. Para la siguiente, clase, estoy viendo si porque, estoy pensando si vemos más profundidad el tema de las excepciones, que me parece que es como que lo que más caracteriza la contestación de demanda. Podríamos darnos un clavado a las excepciones. ¿Y qué más? Déjenme ver qué otro punto. Quiero estructurar hasta ahorita todo. Porque la próxima clase ya es nuestra última clase. Y si quiero que bien, para la próxima clase, vamos a hablar un poquito de las excepciones procesales, de la rebeldía, porque se los hablé de la rebeldía por encimita, pero no hablamos a su profundidad. Vamos a hablar excepciones, rebeldía, excepciones, rebeldía y hasta ahí. Y nos vamos a poner los juicios, a ver los juicios. Se los voy a compartir aquí, se los pongo aquí en la pantalla y para que lo veamos, ¿ok? Vamos a hacer esas 3 cosas la próxima clase, que ya cerramos nuestro módulo con este punto, que es hablar de las excepciones procesales, de la rebeldía y, ver los asuntos. Etapas procesales después de la postulatoria, porque nada más nos dio tiempo de ver la postulatoria, pues luego sigue la probatoria, ¿ok?
De la probatoria, si nos da tiempo, igual vamos a hablar muy rápidamente, pero después de la probatoria viene la conclusiva. En la conclusiva es, dictado de alegatos y dictado de la sentencia, punto. La probatoria sí tiende a ser un poquito más extensa, en donde a lo mejor y sí, espero y nos apuramos y nos dé tiempo de ver a lo mejor en por lo menos, las pruebas, por lo menos enunciarlas, ¿no? En la cuestión de darles un concepto mínimo, y ya, les digo, los alegatos y la sentencia, pues, lo que concluye la etapa conclusiva. Pero por lo menos la etapa postulatoria que yo considero que es la más contundente, la más amplia, la vimos. Muy bien. Ya nada más la siguiente clase, conceptos de pruebas y vemos muy rápidamente también la conclusiva. Y estamos terminando el módulo. Muy bien. Bueno, ¿tienen alguna duda o alguna aclaración antes de finalizar? No, maestra, todo bien. Gracias. Oh, perfecto, Antonio. Bueno, pues vamos a cerrar pizarra y nos vemos el siguiente, más bien, pues el siguiente domingo, que no es la siguiente semana, pero el siguiente domingo de clase nos vemos, chicos. Que tengan un excelente fin de semana, un excelente día. Hasta luego, chicos. Gracias, maestra, igualmente. Buen día. Gracias.